Hoy estoy súper agradecido, muy contento porque esta mujer que vino para acá es alguien a quien yo sigo desde hace tiempo y que me tenía cautivado con, con sus redes sociales porque me sentí muy identificado, pero muy identificado. Es una luchadora incansable, creo que ella no va a parar, al igual que yo, hasta que no se haga justicia, hasta que todo el mundo sepa lo que está pasando. Coincidimos en muchas cosas, sobre todo de que Occidente no tiene ni la menor idea de lo que se le viene, que esto no es un problema solo del judaísmo, es un problema mundial, es un problema de terrorismo. Yo les recomiendo mucho esta charla. Ella junto con Patty, con Esther, han venido ya al canal las tres y estoy más que contento porque trabajan día y noche para hacer un esclarecimiento de lo que ha pasado en los últimos meses en Israel, de esa masacre terrible que a veces aplauden o aprueban sin ni siquiera saber eh, dónde queda Israel o dónde queda Palestina o quién es Hamas y literal. Entonces nosotros estamos haciendo una labor de esclarecimiento. Nadie mejor que ella, nadie, lo digo públicamente, quiero que el mundo sepa de que hay imágenes terribles, no en este video, pero sí hay imágenes terribles de la masacre que quiero que se metan en la cabeza de una vez por todas, que no es simplemente los malos y los buenos, tienen que revisar bien, porque, bueno, para eso estamos. Ella se llama Gaby, pero es conocida como Sisi Emperatriz en las redes sociales. Yo les voy a enviar sus links para que la sigan y para que por favor se suscriban a este canal y le den like y se lo manden a todo el mundo para que el mensaje de ella llegue a la mayor cantidad de gente posible. Les dejo con Sisi Emperatriz. Chao. Y estamos grabando con Sisi Emperatriz para mí. Ahora cuéntale al mundo quién eres. Bueno, en realidad no soy Sisi Emperatriz. Mi nombre es Gabriela. Soy una argentina que emigró a Israel hace 2 años y 3 meses. Bien, yo voy a ser honesto, amigo. Yo cuando Gaby me concedió la entrevista, me emocioné muchísimo, pero he estado muy nervioso por varias razones. Primero, tu manera de enfocar la guerra es cruda, ruda, vas con todo contra el antisemitismo, cosa que me parece muy bien, pero la realidad del 7 de octubre mata a cualquier padre, mata a cualquier judío en el sentido emocional. Te tengo que ser muy honesto. Uno de los tweets que tú escribiste, que cuando llegaste a Argentina, tus amigas no sabían la realidad de lo que había pasado. Pasó algo feo y Ujú, ya. Y creo ujú. que si nosotros, supongo que estás hablando de amigas judías o algunas de ellas. Bueno, no, en este caso no eran amigas judías. Bueno, entonces igual, mejor, porque, porque me tranquiliza un poco porque yo creo que todo judío debería saber en este momento qué estamos pasando y de que esto no fue una cosa más y que nos afecta a todos. Pero bueno, basta de eso, quiero entrar en materia con toda la dificultad que yo pueda tener. Te doy 1.000.000 de gracias por venir y por ayudar. Lo que has hecho es fenomenal. Eres una referente, eres muy valiente y ahora eres mi amiga y este es tu canal. Muchísimas gracias por el espacio. Todos los espacios que nos son concedidos son altamente valorados. Cada vez que podemos levantar la voz y que podemos hablar y que podemos explicar, para nosotros es muy importante y eso es lo que necesitamos hacer. Así es. ¿Tú quieres hacer alguna introducción? ¿Tú te hago alguna pregunta o lo que tú quieras? Podés preguntarme lo que quieras sin ningún tipo de filtro. Bueno, ¿qué vamos a...? Yo estoy roto por dentro. Esa es la verdad. Yo siempre he sido proactivo. Yo no, como le digo a mi esposa a veces, el discurso no es para mí.
Ujú, Cuando me dice, mira, tienes que activar y trabajar y hacer y tal, eso no es para mí, no es para mi esposa, ni ujú. siquiera mis hijos, perdón, ese ni siquiera no es. Mis hijos no les sirve el discurso, ellos quieren trabajar, saben lo que está pasando, pero hay mucha gente apática, mucha gente que no sabe las dimensiones de todo esto. Y ahí, cuando yo te pregunté si tus amigas eran judías o no, te lo dije porque hay muchos de nosotros que nos estamos tapando los ojos. Vamos a asumir que yo no quiero ver imágenes. Ujú. Eso ya es una parte, yo lo reconozco, porque me perturban, porque después no puedo dormir, por lo que sea, porque no es la naturaleza del ser humano ver ese tipo de cosas. Eso por un lado, pero por el otro, el mundo no se da cuenta que no es contra los judíos, que nosotros somos la cola del ratón en este caso, somos Los, un ju- chivo, una cabeza de turco. los judíos siempre somos históricamente el canario de la mina. El canario de la mina es el que le avisa a los mineros, el que percibe el derrumbe antes de que el derrumbe ocurra y el que le avisa al minero qué es lo que va a pasar. Y el judío históricamente es el canario de la mina y lo que está ocurriendo demuestra una debacle social. Hay gente que no puede ver porque tal como decís, lo que se ve es tremendo. Y hay gente que no quiere ver lo que está ocurriendo. Eh, yo no puedo culpar a ninguna de las dos personas. Yo no puedo culpar ni al que no puede porque no le da el alma, porque tiene el alma rota. Eh, y el que no quiere por fanatismo, en tanto y en cuanto no sea una persona agresiva, allá él. Porque en algún momento él también se va a ver perjudicado por esto que está ocurriendo. Los musulmanes, los radicales islámicos, no vamos a generalizar, son muy claros en su mensaje y esto es lo que yo digo siempre. Ellos no se van con metáforas, no hay que hacer una interpretación de texto, ni de gestos, ni de... Ellos creen realmente que el Corán y Mahoma son la última revelación de Dios y que la ley de la Sharia se tiene que aplicar universalmente. Ellos lo dicen con convicción y también dicen que hay que matar a los infieles. Y también dicen, ellos tienen un concepto que se llama taquía, y la taquía es básicamente mentir en pro del islamismo y de Mahoma y del Corán y demás. Ellos están diciendo lo que van a hacer, ellos lo están avisando, ellos históricamente dijeron, ellos nunca soportaron la caída del Imperio Otomano, y ellos dicen que ellos van a volver a conquistar Europa a través del vientre y a través de la ideología. Y es exactamente lo que están haciendo. Lo vimos venir en Londres, lo vimos venir en París, donde no lo vimos venir, que nos tomó muchos de sorpresas en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, Qatar, que a diferencia de Irán, que se muestra, que se expone, que tiene a sus proxies como Hezbollah o como Hamas, como quienes ejecutan los actos, pero todos sabemos que Irán está detrás, porque Irán lo dice. Qatar lo hace de saco y corbata, Qatar financia todos estos grupos, y esto es lo que está pasando en las universidades norteamericanas, en donde los niños privilegiados que asisten a universidades carísimas repiten discursos que no tienen idea qué es lo que están diciendo, apelan al From the River to the Sea, apelan a globalizar la intifada. El otro día se les preguntaba en una entrevista qué es el sionismo y ellos decían, bueno, el sionismo es esta voluntad de los judíos de matar árabes, nada más alejado del sionismo. El sionismo básicamente es la idea de los judíos, el derecho de tener un país, un Estado y de volver a nuestra tierra ancestral. Entonces lo que hacen estos grupos de personas es, se aprovechan de los más débiles, que yo habitualmente los llamo los idiotas útiles, gente con muy poco razonamiento, muy poco raciocinio, muy poca inteligencia, y les tiran mensajes y consignas muy sencillas, muy breves, les mienten permanentemente, les hablan de un genocidio que no es tal, le hablan de un apartheid que no es tal, porque yo vivo en Israel y hay 2 millones de árabes que conviven conmigo. Les hablan de un genocidio que no es tal porque básicamente la población de Gaza fue incrementándose. Es una cuestión de estadísticas, es una cuestión de datos históricos. Ellos dicen, por ejemplo, cerca de Navidad, que Jesús
no era judío, que Jesús era palestino. Bueno, es muy fácil. Jesús era un judío de Judea. Palestina no existía. Palestina como Palestina es un invento posterior. O sea, los palestinos en algún momento fueron los judíos que vivían en esta región. Y cuando se crea el Estado de Israel en 1948, el término palestinos queda boyando y el genio de Yasser Arafat lo que hace es se lo apropia, pero los palestinos viene de filisteos y viene de la época del emperador romano que en el año 135, para aplacar una revuelta de judíos, lo que hace es le cambia la tierra judía y la llama filistea. Es toda una cuestión histórica. Está en los libros y los libros no muerden, pero también está en Google. Lo que pasa es que para la gente pensar y razonar y leer es mucho trabajo. Entonces compran el discurso fácil, compran la imagen de la sandía, compran este tipo de cosas. Está pasando lo que está pasando, que a la larga va a perjudicar, en última instancia, a los judíos e Israel, porque los judíos tenemos a Israel para protegernos. El resto del mundo no tiene quien los proteja. Yo estoy muy claro en lo que acabas de decir, pero ¿cómo hago yo? Yo mismo, yo me ubico. Yo no voy a ir a leer la historia de Palestina o de los filisteos para llegar a una verdad. Mucho menos lo va a hacer un antisemita o un antisionista. El mundo tiene un efecto primario en su pensamiento. Lo que le gusta, lo que no le gusta y lo hace. Si no tiene razonamiento, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Yo, por mi parte, te puedo decir que lo que tú haces a mí me afecta, me conmueve, me estimula y yo sé que lo que yo hago ha causado un efecto, poquito, pero yo le digo a todo el mundo, es que con que mi vecino entienda, él no me tiene que querer, él tiene que entender de que esto no es un rollo mío, ni del judaísmo, que es un rollo mundial. Cuéntame un poco cómo crees tú que vamos a manejar o podemos manejar una situación tan extrema. Bueno, Israel tiene muy mala prensa, y esto yo lo vengo diciendo desde que vivía en Argentina, y siempre mi pregunta era, ¿por qué Israel comunica tan mal? Y no tengo una respuesta a por qué comunica tan mal y por qué ha dejado que ciertos términos se instalen. Entonces se instala el término ocupación y en realidad Israel no sale a explicar que no hay ninguna ocupación, que la ocupación es irreal. Yo siempre lo que digo es que para mí la honestidad es suficiente. Entonces, si el que tengo enfrente honestamente me dice, mira, yo soy un antisemita y como tal te odio porque sos judía, mi comunicación se terminó ahí. Ahora bien, el que está enfrente en general no me dice yo soy un antisemita y te odio porque soy judía. Lo que hace el antisemita escucha discursos e intenta racionalizar, intenta darle una explicación a los motivos por los cuales odia a los judíos. Y lo único que podemos hacer los judíos es lo que decimos los abogados, que es invertir la carga de la prueba y explicar por qué no. Me tengo que poner a explicar que yo no crucifiqué a Jesús, me tengo que poner a explicar que Palestina nunca existió, me tengo que poner a explicar que no hay un apartheid porque los carteles en Israel están escritos en árabe. Lo único que podemos hacer es explicar, y es lo que hacemos en las redes sociales. Yo nunca le contesto al antisemita, el antisemita tiene una posición tomada, pero yo le contesto a los 5 que están leyendo el intercambio entre el antisemita y yo. Y que el intercambio siempre termina, el 100% de las veces, con el antisemita agrediéndome, mandándome a las cámaras de gas, diciéndome que quiere hacerme jabón, decirme que lamenta que Hitler no haya concluido con su tarea y bloqueándome en las redes. Esto es lo único que puedo hacer. Yo tengo que ser consciente de mis limitaciones. Esto es lo que hay para hacer. Es lo único que podemos hacer. Esclarecer y explicarle a la gente que quiere entender. Mejor imposible, mejor imposible. ¿Hay algún método o alguna
fuente que podamos buscar, que nos pueda ayudar. Yo sé que tú dices mucho que seguir a la gente que escribe en Twitter, en Instagram, en YouTube, es importantísimo, es darle like, es darle, por supuesto que sí, eso estoy claro, pero sé que estás trabajando en una organización seria. ¿Hay alguna manera de nutrirnos, de aprender, de que nos ayude, que nos dé herramientas? A ver, para mí es imprescindible que quien informe sea claro. Yo siempre digo, había un personaje en Argentina, un periodista que decía, hablale a Doña Rosa. Y yo lo bajé y digo, hay que hablarle a las abuelitas con Alzheimer. Si yo me quiero poner en el rol de catedrático y explicar de manera dificultosa el conflicto, y citar fechas, y citar regiones, y citar muertes y demás, y dar nombres de emperadores y de reyes y qué sé yo, lo único que voy a hacer es confundir a la gente y aburrirla. Para mí hay que ir, acá en Israel se llama el chic-chac, que es la cosa concreta y la cosa sencilla. Yo tengo dos referentes que para mí son intachables. Uno es Gabriel Ventasgal, que tiene un libro que si quieren después posteo, que se llama algo así como, y no lo quiero citar erróneamente, pero 300 preguntas para 300 respuestas o 300 respuestas para 300 preguntas. Es sumamente conciso, cita, es pregunta, respuesta, y quien es sumamente clara en español es Pilar Rahola. Lo que nos ocurre a los hispanohablantes es que no hay mucha gente que maneje el tema en español. Hay mucha gente que lo habla en inglés, hay excelentes comunicadores en inglés, hay periodistas que hacen una excelente tarea en inglés, por eso yo permanentemente en @Gabylovens y siempre Emperatriz lo que hago es subtitulo videos en inglés, porque me parece que también falta gente que lo pueda explicar de manera sencilla y de manera llana. Tal como vos decís, nadie quiere ponerse a leer 3 volúmenes de los orígenes del pueblo de Israel. Hay un libro genial de Paul Johnson que es Historia de los Judíos, pero es un libro que tiene infinidad de páginas y la verdad la gente no tiene ni ganas ni tiempo. Quiere como algo mucho más conciso y mucho más resumido. Y hay gente que está haciendo un excelente trabajo en las redes sociales. @GordaMeyer, que es Cecilia Denot, hace un excelente trabajo. Hay muchísimas cuentas de Twitter que lo único que están haciendo es lo que nosotros llamamos asbará, que es explicación, que es contarle a la gente que quiere saber. Tal como te dije en un principio, la gente que no quiere saber, la gente fanatizada, con esa gente no tiene ningún sentido hablar, porque básicamente Hamas, quien perpetró la masacre del 7 de octubre, ellos reivindican lo que hacen. En su carta de constitución dice que ellos quieren aniquilar al pueblo judío. Y cuando ellos repiten from the river to the sea, estamos hablando desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, y básicamente se trata de un genocidio. El genocidio que quieren cometer desde 1948. En 1948, cuando a través de la resolución 181 de la ONU se crea el Estado de Israel, que a la vez se quiso crear un Estado árabe, ellos lo que hicieron en ese mismo momento es lo que nosotros llamamos la guerra de Yom Ha'atzmaut, que es la guerra de la independencia. Los países árabes que nos rodeaban dijeron vamos a aniquilarnos. Nosotros éramos un pueblo chiquitito, absolutamente carente de armamento y de ejército armado y preparado como tenemos hoy las fuerzas de defensa de Israel. Y lo que hicieron los países árabes es nos atacaron en conjunto asumiendo que iban a exterminarnos. Y lo que hicieron fueron, le dijeron a los pobladores que estaban en esta zona, ustedes váyanse, total los vamos a aniquilar, los vamos a matar, los vamos a tirar al mar y ustedes van a volver. Como esto no ocurrió, como esa guerra, como todas las que nos iniciaron, Israel nunca inició una guerra y nunca perdió una guerra. Por eso el ejército de Israel se llama ejército de defensa de Israel, es un ejército que nos defiende. En ese momento lo que ocurrió es que intentaron exterminarnos. Intentaron esa vez, lo intentaron otras veces, lo intentaron en la masacre del 7 de octubre, que ellos dicen lo vamos a hacer tantas veces no sean posible, y lo van a seguir intentando hacerlo. Ese es el objetivo que tienen. Eso es como su razón de vivir. Por eso cuando me dicen se puede negociar, yo no puedo negociar con alguien que me quiere aniquilar, porque
¿cuál sería la negociación? ¿Cuál sería el término medio? ¿Que me aniquile por la mitad? ¿Que me maten un 50%? No tiene sentido. Dos personas notables, allegadas a mí, son notables en la comunidad de Venezuela, importantes los dos. En este mundo, en este tratar a día de hacer asbará y de trabajar por el pueblo de Israel y por mi comunidad y como ser humano, porque también somos seres humanos que nos duele todo. Las dos personas me dijeron que de alguna manera tenemos que ser de armas tomar. Nosotros, entiéndase Gaby y Alberto, agarrados de la mano a pie, armados. Armados, entiéndase, de que enfrentar a un monstruo de 2 metros con 40 salvajes. Yo realmente me impresioné con esa visión. No la comparto, lo hablé con mis hijos, no la comparten y por supuesto mi esposa tampoco. Digamos para hacerlo exponencial, porque no le he preguntado a mucha gente, pero tú eres la persona ideal para que nos aclares un poco cómo ves esa situación. ¿Vos decís armados en el sentido literal de Literal de la armarnos? palabra, que aprenda Kung Fu, que me prepare físicamente, que me arme, porque cuando te vengan a atacar tienes que pelear. Yo realmente nunca había escuchado una cosa así. Es complejo. Mira, en el ejército israelí, una cosa importante que siempre señalo cuando hablamos del ejército de Israel son nuestros hijos, ¿sí? Al ejército de Israel entran niños, nuestros hijos de 18, 19, 20 años, y estos lo pueden ver cada vez que hay un soldado caído, esa es la edad que tiene el soldado. A los chicos, de acuerdo al rol que les toque en el ejército, obviamente los chicos que son combatientes, los chicos portan armas y sabrían utilizarlas. Se han evitado numerosos atentados en Israel porque cuando el terrorista se acerca con un cuchillo de esos que usamos en la cocina para apuñalar a alguien, si hay una persona que está armada, automáticamente baja el terrorista. Yo no sé, sinceramente, si yo, que fui criada en Argentina y que viví en Argentina hasta los 50 y pico de años, estoy preparada para matar a alguien. La verdad no lo sé. Y mi hijo, por ejemplo, que está a meses de entrar al ejército y que obviamente fue educado en Argentina, con lo cual su concepción de formar parte de un ejército y de exponer su vida y de matar estaba alejada de cualquier fantasía. Él siempre me dice: mami, yo creo que no podría matar a nadie. Entonces, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo no tengo respuesta para todo en este Bueno, yo te voy a dar momento. mi punto de vista. Yo creo que eso es una barbaridad. No, yo entiendo que hay gente que le molesta que 6 millones de judíos hayan peregrinado hacia los campos de concentración. Yo eso lo puedo entender. Puedo entender que la gente se moleste y tenga mucha rabia en este momento, pero nosotros no somos personas de armas tomar. Entiendo que en Israel va a haber alguien con una pistola porque el 90% de las personas fue al ejército y tiene ciertas herramientas. Yo no voy a hablar de mí, que ya tengo 66 años, estoy hablando de un hombre de 40 años que está caminando por Londres. Yo tengo un video con el padre del héroe del monopatín. No sé si tú lo escuchaste alguna vez. Este No. muchacho estaba caminando por un puente de Londres y vio a 3 terroristas empezando a atropellar gente y después se les apagó el carro y se bajaron a matar gente y él con su patineta evitó por lo menos la muerte de 20 personas y por supuesto terminó lamentablemente fallecido. Pero ese caso es muy puntual y es patético porque perdió su vida el muchacho. Es un héroe, lo quieren hasta canonizar, estoy claro. Pero yo no veo que no puedo promulgar eso en este momento. No, tú misma lo dijiste. Tu hijo tiene en este momento 18, 20, 22 o lo que tenga, y en su vida
no, olvídate que nació en Argentina o en Tailandia. En su vida, un muchacho que nace en la civilización, en un país del tercer mundo, su madre, su padre, su entorno le enseña a ser un hombre de bien, no a pelear con nadie. De hecho, Lo que no, pasa es no, que no puedo eso, comulgar con eso. eso nos pone en inferioridad de condiciones, porque ellos que le dan muy poco valor a la vida, por eso utilizan a los civiles de Gaza, los terroristas de Hamas como escudos humanos, y que además sienten que ser mártir es como una proeza. Esto nos pone en inferioridad de condiciones. Hace que ellos se expongan permanentemente, que como ellos no le dan valor a su propia vida, no le dan valor a nuestra vida, y nosotros le damos valor a la nuestra y a la de ellos. Yo siempre digo, y es una ironía del destino, dicen que Sinwar es el cerebro de la masacre del 7 de octubre. Sinwar es un terrorista que estaba cumpliendo cadena perpetua en Israel por haber asesinado a un palestino, ni siquiera a un judío o a un israelí. Y en algún momento, mientras estaba cumpliendo su condena en la cárcel, le detectan un cáncer de cerebro. Y en los hospitales de Israel lo operan y le salvan la vida a un terrorista que cumplía cadena perpetua. Este terrorista al quien le salvaron la vida quitándole un cáncer de cerebro fue el cerebro de la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Entonces, hay un problema de ideales y hay un problema de valores. Nosotros seguimos salvándoles la vida, incluso a ellos. Ha habido problemas acá después de la masacre del 7 de octubre. Había terroristas en los hospitales de Israel. Los médicos, cumpliendo con su palabra y su juramento, los estaban curando. Y los padres de soldados asesinados por terroristas o de víctimas de Nova se la agarraban con los médicos pidiéndoles que salven la vida a los terroristas. Entonces, la ideología es tan distinta, el concepto de la vida es tan distinto. Yo siempre digo que a lo largo de la historia, lamentablemente, hay momentos de guerra y hay momentos de paz. Y cuando estamos en guerra, estamos todos en guerra. Nosotros estamos en guerra, Hezbollah desde el norte, mientras yo estoy hablando con vos, me aparece en el celular que siguen lanzando misiles y que suenan sirenas. Jamás está en guerra, estamos todos en guerra. La diferencia fundamental de los pueblos es qué hacemos cuando no estamos en guerra. Y cuando no estamos en guerra, Israel, que tiene 76 años y que es el único lugar de Medio Oriente que no tiene recursos naturales, nosotros no tenemos petróleo y que es un desierto, lo que hace es, tiene empresas de high-tech y consigue premios Nobel y hace inventos e inventa un tipo de riego porque nosotros no tenemos agua. Inventa cómo desmineralizar las aguas, quitarle los minerales. Mientras tanto, en paralelo, los grupos terroristas construyen túneles y construyen más túneles y logran que les entren armas y construyen armas. Las tuberías, jamás las tuberías que tenían de agua, para agua corriente para sus ciudadanos, levantaban las tuberías y con eso hacían los cohetes o los misiles que nos lanzaban. Entonces, la ideología es otra. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, seguir viviendo en paz. No tenemos ningún... En el 2005, y la gente no lo sabía hasta el día del atentado, en el 2005 Israel se retiró unilateralmente de Gaza. En el año 67, otra vez nos atacan, Israel se defiende e Israel toma una posición que es lo que después se llamó tierras por paz. Conquista tierras. Dentro de las tierras que conquistó, le conquistó tierras a Jordania, Cisjordania, lo que se llama el West Bank, conquistó los altos del Golán, le conquista a Egipto el Sinaí y la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza estaba conquistada por Egipto y nadie se ha quejado al respecto. 20 años la Franja de Gaza perteneció a Egipto. Cuando se hacen los tratados de paz con Egipto, nosotros les decimos, les vamos a devolver el Sinaí, les vamos a devolver la Franja de Gaza, y Egipto dice, el Sinaí sí, la Franja de Gaza no. De hecho, se han visto innumerables videos, Gaza tiene límite con Israel y con Egipto,
Y si bien los gazatíes entraban entre 20.000 y 40.000 gazatíes por día a trabajar a Israel, y la gente asesinada de los kibutzim los llevaba a los hospitales con sus propios autos, Egipto tiene una frontera infranqueable porque no permite que los civiles de Gaza entren a Egipto. Sí permite, y esto lo hemos descubierto ahora cuando Israel entra en Rafías, que era uno de los pocos bastiones que quedaban en donde quedaban terroristas de Hamás, y el mundo se opuso terminantemente a que nosotros entremos en Rafías, donde suponíamos que podían estar nuestros rehenes. Todavía tenemos 133 rehenes. Se ha descubierto que hay 700 túneles en esa zona de Rafía, pero además 50 de estos túneles unen directamente Gaza con Egipto. Con lo cual, en este momento, el tratado de paz con Egipto podría decirse en la cuerda floja, porque por este pasaje seguramente entraban armamentos, por este pasaje seguramente se hayan escapado los líderes de Hamás, entre ellos Sinwar, y por estos pasajes y estos túneles probablemente hayan sacado a los rehenes que ni siquiera a esta altura sabemos si están en Gaza. Bueno, más a mi favor. Hay muchos conflictos emocionales y reales. Tú dices que Israel tiene mala prensa. Yo creo que eso ya se debe acabar. Yo creo que alguien tiene que enseñarle al mundo la verdad. Así como estamos haciendo tú y yo desde un nicho muy pequeño, pienso que Israel lo debe hacer. Que yo soy de los pragmáticos que dice que yo no puedo estar sentado acá detrás del micrófono diciendo que hagan, que maten, que revienten para que yo pueda ver televisión esta tarde el partido de fútbol. Estoy claro que no, todo lo contrario. Pero yo tengo autoridad moral y lo digo y lo repito. Y tú también, obviamente. Pero sí siento que también como yo trabajo tengo derecho a reclamar un poco más de Asbará de otro tipo, de mayor nivel. Uno, primer conflicto. Segundo conflicto. Entiendo, mi esposa es médico, mi hija es médico. Yo sé lo que es ser médico, lo sé. Por más que yo nunca hubiera podido ser médico, eh, no viene al caso por qué. Yo sé la pasión, el commitment, ¿cómo se llama? El compromiso. El compromiso que ellos tienen. Mi esposa ha atendido gente a la que no quiere, a la que no le gusta o a la que no debe. No importa. Pero ella ni siquiera me lo ha dicho. Yo me he enterado por otros lados. Porque ella tiene, eso yo lo entiendo y estoy seguro que mi hija también lo hace. Pero seguro. Pero llega un momento en que tú dices, coño, tú le vas a salvar la vida al que después te va a venir a matar. Es como que tú estás jugando un partido de básquet y le tienes que dar un golpe a uno para que no meta la canasta, se lo das de la mejor manera posible para que no te gane. Porque si no se lo das, te va a ganar. Exactamente. Explícamelo un poquito para nosotros cerrar. Yo estoy fascinado contigo, que sepas. Muchas gracias. Somos almas gemelas en ese sentido. Pero termina con eso y cuéntame un poquito tu punto de vista. No, yo no. A ver, claramente creo que Israel tiene los judíos tenemos mala prensa. Esta prensa es histórica. Los orígenes del antisemitismo tienen que ver cuando aparece el cristianismo en la historia. Ellos necesitan, es imperioso, destruir al judaísmo para poder resurgir ellos, porque si no, ¿con qué motivo surgiría una nueva corriente monoteísta? Entonces empiezan con un montón de mentiras que se fueron repitiendo a lo largo de la historia. Infinidad de mentiras. Hemos matado chicos para hacer matcha, hemos crucificado a Jesús. Hay infinidad de teorías que nunca se han destruido. Ahora bien, la mala prensa, si quieren encontrar motivos para odiarnos, los van a encontrar. Hay un dicho que a mí me gusta mucho de un poeta judío, cuyo nombre obviamente no recuerdo, que dice, cuando somos austeros es que somos tacaños
y cuando somos generosos es que somos ostentosos, y como que siempre lo que hagamos siempre va a ser motivo de crítica. Siempre van a encontrar un motivo para odiarnos, y además es un odio fácil, es un odio que yo digo barato, ¿no? Si tengo que depositar el odio en alguien, lo deposito en el judío, que total ya hay un montón de gente que me va a nuclear y me va a apoyar y no tengo que salir. Imagínate si vas a odiar a los colorados. Tenés que hacer como todo un movimiento y un manual de instrucciones de cómo hacer para odiar a los colorados. En cambio, el judío es como sencillo, es hasta como otra vez el idiota útil. Concuerdo 100% contigo que Israel hace pocas vará. ¿Por qué Israel permite que se instalen determinados términos que luego se duplican sin ningún tipo de sentido, como genocidio, apartheid y demás? Yo no te puedo dar una explicación de por qué lo hacen, justamente porque yo hago todo lo contrario. Yo siempre lo que digo es yo podría estar cómodamente mirando Netflix en vez de estar dedicándole las horas que le dedico a las redes sociales y a las entrevistas. Yo de verdad siento que es mi función, y yo siento que lo hago por dos motivos. Pesan sobre mis hombros dos generaciones, pesan sobre mis hombros mis abuelos o mis bisabuelos que estuvieron en el Holocausto, y también depende de mí que mis nietos puedan seguir viviendo en este país. Yo voy a poder mirar a mis nietos a los ojos y decirles, la abuela hizo todo lo posible para que desmistificar, para enseñar, hice todo lo posible. Yo no me sentiría cómoda estando en un sillón mirando Netflix en este momento cuando hay tanto por hacer. Con respecto a lo que vos preguntás de la vida, la explicación que a mí me dan los rabinos siempre es: nosotros somos distintos. Yo no puedo profundizar sobre eso. Claramente yo no soy un sabio. Me faltan muchas otras vidas para poder convertirme en un sabio y para poder tener una elevación espiritual tal que me permita entender y me permita avalar que le hayamos salvado la vida a Sinwar. No digo haberlo matado en prisión, digo haberlo dejado estar. Si Israel no hubiese puesto su mano y le hubiese quitado el tumor cerebral, él se hubiese muerto solo. Se decidió no hacerlo, se le sigue salvando la vida a los terroristas. Los padres de los chicos secuestrados paran los camiones de ayuda humanitaria y dicen: nuestros hijos están muriendo de hambre. Quienes han salido de Gaza, los que han liberado en estos arreglos en que cambiamos un inocente por 3 terroristas, dicen que les daban un pan de pita por día. Y si vos vieras las 4 comidas que hacen en las cárceles los presos israelíes, no lo podés creer. Entonces estos padres dicen, siguen entrando camiones de ayuda humanitaria, y desde hace 32 semanas que nuestros familiares secuestrados están dentro de Gaza. La Cruz Roja nunca entró en Gaza. No sabemos quién está vivo, no sabemos quién está muerto. Eso me lo tienes que explicar en otro podcast. Cuando quieras. Y lo de un entorno, porque, hombre, la Cruz Roja es para salvar vidas, no para enterrarlas. Cuando yo te hice la pregunta, también te la hice así, sin ser ningún sabio, sin ser médico, sin ser una persona que tiene herramientas para simplemente como hago todo. Porque lo único que realmente soy es una persona más. Soy padre, soy amigo de Gaby ahora, soy esposo de mi mujer y el tío de mi sobrino. Y desde ahí es que te estoy haciendo la pregunta, porque cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo porque, como lo he dicho, estamos rotos. El que no lo quiera ver, todos los judíos estamos rotos. Cuando a nosotros nos preguntan si perdimos a alguien en la Segunda Guerra, en el Holocausto, pues todos perdimos 6 millones de hermanos. Cariño mío, mira, yo sabía que nos íbamos a querer, pero no así. Tú y yo. Te lo agradezco. Por favor, es un placer. Estuviste genial. Te voy a comprometer públicamente para que no puedas decir que no, nunca. Primero el tío y después ya veremos. Te quiero mucho, Sisi, gracias, o Gaby. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, por favor le dan like al video, que es importantísimo.
Aquí no estamos haciendo dinero con esto. No, yo no estoy haciendo dinero. Juro que yo tampoco. Exacto, Asbará. Le dan like, se lo mandan a todo el mundo, le ponen la campanita, todo eso es importante para que nos ayuden. No solo al judaísmo, al mundo entero, que créanme, Occidente no sabe lo que le espera. Absolutamente. Cariño, Muchísimas gracias. no, todo lo contrario, reina. Hasta Todo luego. lo A tu contrario. disposición.